Regresamos y les vamos a proponer seguir hablando de economía, pero desde otra mirada. Está con nosotros el antropólogo Andrés Ruggeri para charlar sobre economía social. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ayer estuvieron reunidos analizando esta situación con mucha preocupación, me contabas, por parte de quienes integran diferentes cooperativas de trabajo. Sí, claro, la situación está obviamente muy complicada. Las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, los sectores de la economía popular son sectores de trabajo que han sufrido crisis previas. De hecho, la mayoría surge de una crisis y volver a verse envueltos en otra crisis con perspectivas que no están muy claras es una enorme preocupación, ¿no? Creo que además son los sectores que más sufren, digamos, los sectores populares son los que más sufren, porque al paralizarse prácticamente la economía, por ejemplo, las empresas recuperadas que son industriales específicamente, por ejemplo, imprentas, metalúrgicas, químicas, textiles, tienen cortada la cadena de producción porque no hay insumos, porque no se los venden, porque no saben qué precio tiene. Eso le pasa a la industria en general y a la economía en general, pero impacta mucho más porque ya se viene de 3 años y medio de un contexto económico muy desfavorable, ¿no? En donde además de la caída del consumo hace que baje la producción, hace que eso se combina, o sea, apertura de importaciones, un Estado que se retiró totalmente y que en algunos casos hasta fue bastante agresivo con todas estas experiencias, más las tarifas gigantescas, y todo eso ya venía, digamos, la mayoría de las cooperativas como aguantando a ver si llegaban al final de este proceso y que cambie la política, y ahora están recibiendo un mazazo más. Recién hablabas del rol del Estado. Cuando uno analiza en qué países se implementa este otro tipo de modelo de sostenimiento económico, el rol del Estado es fundamental. ¿Por qué creen ustedes que en este último gobierno se ha retirado abiertamente y no se sostiene el trabajo en cooperativas, el trabajo en la economía social? Bueno, yo creo que por una concepción ideológica, más que nada, ¿no? Por una forma de ver cuál es el papel del Estado, donde el Estado es simplemente algo que garantiza los grandes negocios. Digamos, en vez de garantizar los derechos sociales, en vez de garantizar el trabajo, el bienestar de la población, el objetivo principal es garantizar los grandes negocios de las corporaciones, el negocio financiero, el endeudamiento, la fuga de capitales. El Estado fue usado para eso. Y como contrapartida se propuso, en vez del modelo de las cooperativas o inclusive del desarrollo del mercado interno, el emprendedurismo, ¿no? Como una especie de salida mágica, en donde gente que apenas tenía trabajo tenía que pensar y actuar como si fueran empresarios, pero micro, ¿no? De empresarios capitalistas de sí mismos, microcapitalistas, y eso obviamente no era salida para nada. ¿Hay una competencia real entre economía social y emprendedurismo? En la práctica no, en la práctica el emprendedurismo es un enorme mito que quizá tenga cierto sentido en sectores medios, profesionales, que pueden desarrollar determinado tipo de actividad muy calificada en ciertos ámbitos donde hay un mercado para eso. Generalmente además no son empresas que se desarrollan por sí mismas, sino que son parte de cadenas de valor de grandes empresas. En cambio, en los sectores populares es un fracaso total. Entonces, en realidad es un eufemismo por lo cual están llamando emprendedurismo a la salida de subsistencia que la gente ya hace por sí misma y que desde otro lado se llama economía popular, ¿no? Andrés, ¿qué herramientas se necesitan desde lo laboral y obviamente desde las políticas públicas para poder sostener este movimiento de economía social que siempre fue muy importante, sobre todo aquí en la provincia de Santa Fe? Sí, yo creo que lo principal es primero cambiar esa visión. Primero cambiar esa visión y entender que esto no primero es un sector del trabajo y además es un sector económico y debe ser tratado como tal. Tiene que haber una política económica, no solamente una política de asistencia, una política de emergencia, sino una política económica que valore esto y que entienda además que puede ser un factor de muy rápido generación de empleo, muy rápida generación de producción si el Estado lo sabe apoyar.
los sabe apoyar con herramientas de financiamiento, que no significa subsidio necesariamente, también créditos a tasas razonables. No a las de 80 y pico que teníamos. No. Créditos que puedan ser devueltos, digamos, y que que no sean pérdida para el Estado, sino que apalanquen el crecimiento de las cooperativas. También apuntar al desarrollo tecnológico. Hay como una idea de que es una cosa precaria la economía cooperativa, y no necesariamente es así. Acá, de hecho, en Santa Fe hay grandes empresas recuperadas que tienen alta tecnología, que se desarrollan, y hay cooperativas de todo tipo que andan bien. Ahora, si todo el contexto macroeconómico va en contra y el Estado persigue a las cooperativas, bueno, eso obviamente que no va a resultar. Ayer en este encuentro que tuvieron, ¿por dónde pasaban las dudas, las principales dudas que planteaban quienes fueron a participar de la jornada? Bueno, ayer fue una jornada muy interesante, primero porque fue organizada en conjunto por cooperativas y sindicatos, ¿no? La CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, acá está expresada por Cooperativa de San Cayetano y por otras, y ATCTA, digamos que es esta unión de sindicatos y cooperativas, permite expresar la preocupación por el trabajo, básicamente. Pero la preocupación básica era el trabajo, el contexto, y justamente esto que estamos hablando de cómo puede el Estado en una nueva etapa primero ayudar a superar la crisis y después convertirse en una herramienta que ayude al crecimiento. Yo me imagino que los chicos de las cooperativas San Cayetano, que los conocemos desde hace mucho, lo que menos les debe preocupar es si hay restricción cambiaria. Ellos lo que necesitan saber es si hay una fuente de trabajo que se abre para poder construir. Claro, en todo este sector el negocio financiero no tiene la menor importancia, no es la preocupación. Lo que pasa es que cuando hay semejantes crisis, todo eso impacta sobre el resto de la economía, ¿no? Porque básicamente no creo que San Cayetano esté preocupado porque si puede fugar dólares o no, si puede comprar 5 millones de dólares o no lo puede comprar, digamos. Dicen que no los chicos acá. No, ese es el problema. Pero si está toda paralizada la actividad económica, justamente porque todos los insumos están dolarizados, porque por lo tanto no hay precio, no puede prender las máquinas porque las tarifas son impagables, bueno, todo eso tiene que ver con todo el modelo. O sea, esa situación no estaba hoy, o ayer, o la semana pasada, o es después de las PASO. Eso viene de 3 años y medio de desarrollo de una política. Lo que hay ahora es, digamos, como la lápida, ¿no? Poner ahí el último golpe para terminar de... Bueno, en realidad lo que pasa siempre cuando se aplican políticas neoliberales, el país termina en una crisis total, de la cual después la tenemos que sacar nosotros, los trabajadores, el pueblo, ¿no? ¿Cuál es el volumen de trabajadores empleados en cooperativas o trabajadores que integran las cooperativas, para no decir empleados porque en realidad el término está mal? ¿Cuál es el volumen de que estamos hablando, de esa masa laboral? No hay cifras muy precisas. Yo particularmente me especializo en empresas recuperadas y sí hacemos ese seguimiento. Las empresas recuperadas en el país son unas 400 y emplean en el sentido de que trabajan ahí, digamos, cerca de 15.000, 16.000 personas, en distintos rubros muy heterogéneos y en todo el país. Ahora, las cooperativas, según el INAES, que es el instituto que las controla, las cooperativas de trabajo ocupan alrededor de 200.000 personas, pero eran mucho más, ¿no? Era mucho más, se dieron de baja muchas cooperativas. Algunas provenían de programas estatales, pero igual daban trabajo, ha desaparecido. Ahora, después ha crecido mucho un fenómeno que está asociado a la economía popular, de cooperativas de reciclado, cooperativas textiles, y ahí fácilmente puede haber 1 millón de personas más. Estamos hablando de un volumen enorme en el país, de esta economía alternativa que hace poner en marcha todo el sistema, porque básicamente ustedes prestan un servicio o una producción que se consume en el mercado. Que se consume en el mercado interno, se consume dentro del país. No es plata que se fuga, no es plata que va a lujo, ¿no? Los trabajadores no se gastan ese dinero en el casino, digamos, no se van a Punta del Este, toda esa plata circula acá, crea más trabajo, es todo lo que hay que promover.
¿Y ustedes notan que en este último tiempo se acercan a ver si pueden recuperar o salvar una empresa? ¿Hay esta iniciativa por parte de los trabajadores o todavía hay que trabajar esta idea de constituir una cooperativa para generar también empleo? Yo creo que hay mucho más conciencia de que es una alternativa posible que en el 2001, por ejemplo. Claro. Porque hay experiencias exitosas, porque se conoce más y porque realmente se sabe que una vez que cerró la empresa y se perdió el empleo, no hay muchas alternativas para seguir trabajando. El problema que en los últimos años se ha hecho una política bastante explícita de impedirlo. ¿No? Por ejemplo, cuando cierran una fábrica, los trabajadores la quieren ocupar, digamos, que es la manera de preservar que no se lleven todo y que no destruyan esa empresa, que no se lleven las maquinarias, que no las vendan, para poder seguir trabajando después, pero generalmente hay un operativo represivo antes que hace que sea imposible tomarla, o las desalojan, o después, inclusive ocupándola, le llega una factura que dejó el propietario anterior, digamos, del trabajo anterior, que es imposible de pagar y no se puede levantar nunca. Les han cortado la luz, les han cortado el gas, no le dan las matrículas a las cooperativas de trabajo que se forman para poder recuperar, digamos. Se han vetado o directamente se ha anulado el camino de la ley de expropiación, que era una forma de resolver rápidamente el tema para que esa cooperativa pueda desarrollarse con cierta protección jurídica. Y está difícil. Vamos a ver si ahora se puede recuperar esas herramientas. O sea, está difícil desde lo económico por todas estas medidas, está difícil desde lo que tiene que ver con lo legal para que esto ocurra. Es un camino que hay que transitar de nuevo, básicamente, para ustedes. Sí, lo bueno es que hay una experiencia y hay organización también, digamos. En el año 2001, 2002, 2003, todo esto era muy reciente, entonces los trabajadores que entraban en estos procesos se encontraban que tenían que inventar todo prácticamente. Pero ahora se sabe cuáles son las leyes, hay abogados que conocen las herramientas jurídicas para defender esos casos, que se conocen cómo armar cooperativas, hay contadores o especialistas en el área de economía que pueden ayudar en la administración, hay algunos también ingenieros o gente de las universidades que puede colaborar en la cuestión de diagnóstico y de reparar y de poner en funcionamiento la cuestión tecnológica. Se puede hacer también colaborar en la cuestión de mercado, en la cuestión social, hay estudios, hay un montón de cosas. Por eso, en realidad, el Estado lo que tendría que hacer es ordenar eso, ayudar a conformar estos equipos de que podríamos llamar de ayuda rápida, de intervención rápida, para juntamente con los trabajadores rápidamente poner en marcha esas empresas que han cerrado. Andrés, te agradecemos muchísimo por venir, por charlar sobre este tema con nosotros. Ojalá mejore el panorama para todas las cooperativas aquí en Santa Fe y en el país. Sí, seguro, ojalá, y muchas gracias.